Hola, espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, ante todo quiero agradecerles que hayan seguido formando parte de este espacio a pesar de mi ausencia. Realmente estuve en un proceso bien profundo, intenso, donde realmente fui invitada a ir hacia mi estructura, a ser consciente aquello que ni siquiera en ese momento estaba viendo. Y en ese proceso que bajó directamente a lo físico, realmente estar muy bien un día, al día siguiente me empecé a sentir muy mal, no le encontraba la coherencia, hacía memoria, revisaba absolutamente lo que había comido, lo que había hecho y realmente no encontraba cuál era el nexo y me empecé a sentir cada vez peor. Empecé a sentirme muy mal, el cuerpo realmente sentía que no me respondía y en esas noches, porque se dieron en muchas noches, estuve aproximadamente, sí, bueno, 22 días haciendo todo este proceso. A medida que iba avanzando en las noches hubo una seguidilla, una secuencia de noches donde básicamente me encontraba, creía, en una fase del sueño y empezaba a escuchar cómo me hablaban permanentemente y donde se bajaba información. Todas las noches pasaba como con una temática totalmente distinta. Y luego de ese proceso nocturno hubo el mismo proceso, pero en un estado total de conciencia, a plena luz del día, sentada. En todos esos días sentía la inmensa necesidad de estar en silencio, un silencio absoluto, pero era un silencio cómodo, un silencio donde quería estar habitando. Era como que mi cuerpo, mi mente, mi espíritu y todas mis emociones necesitaban habitar ese vacío. Y les quiero contar parte de mi experiencia, porque estoy seguramente que te va a resonar en algún punto y que seguramente vos también podés integrar este mensaje. Siempre tengo el concepto que cuando sana uno, sanamos todos, porque también hay una energía que es colectiva. Entonces, cuando nosotros empezamos a tomar conciencia y a desarrollar determinados hábitos y a desarrollarnos de determinada forma en la diaria, en la cotidianidad, hacemos también que de forma colectiva cambie la frecuencia que nos rodee, porque cambia la mirada. Y recuerden siempre que hacia donde nosotros miramos, dirigimos nuestra energía. Y es ahí donde se va a concentrar. Entonces, realmente tener ese concepto de tener otra mirada, de poder mirar a través de otro cristal o desde otro lugar, hace que toda esa frecuencia y esa energía también sea más flexible, se modifique para un bien mayor. Les voy a contar, como toda dinámica familiar, algunos más, algunos menos. La mía, realmente desde chica, mis padres han tenido, mejor dicho, una separación muy compleja. Mi padre, una persona que se separó, se enamoró de otra persona, hizo su vida, pero mi madre quedó como en esa herida, en ese bucle y no le ha permitido avanzar. Y a partir desde ese lugar de angustia, de ese bucle, de no tener la resolución, es como si de alguna manera la vida de mi madre se hubiera estancado y hubiera generado mucho resentimiento y mucha frustración. Y todo lo que no cabía en esa estructura pasaba a ser parte como de algo que estaba en contra de ella. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Que, bueno, mi madre ha tenido, eh, a ver, vamos a ponerlo así, actuó de alguna forma que muchas veces me hizo sentir eh, su desamor, me hizo sentir como que no era valorada, como que no era la elegida y crecí básicamente eh, teniendo como esa
esa falta, ¿no? de mamá, esa falta del abrazo materno, de la energía, del apoyo. Y a la vez, a medida que entré en este camino de conciencia, eh, yo decía que a mi madre sentía que la había comprendido y obviamente en mi corazón había solamente amor. Con los años mi madre se enferma, desarrolla un cáncer de colon y yo voy, le doy todo mi amor, la asisto. En ese momento yo ya había empezado con todas estas herramientas que yo utilizo, entonces como los mantras, la meditación, acompañé con todo mi ser. Y vuelvo a repetir, para mí estaba en amor completamente. Y cuando empieza esta transformación, hace unos días que soy invitada a transitar varias noches oscuras, me doy cuenta que yo había disfrazado el sentimiento amoroso y que en verdad había mucho dolor y que había mucho miedo y que también sentía la falta de reconocimiento. Y obviamente que también la juzgaba. Entonces, es como que se hubiera levantado la alfombra y empecé a sacar todo aquello que estaba escondido. Y a medida que estaba escondido era reconocerlo. Porque si a mí me preguntaban, yo, obviamente, es mi madre, la amo, la quiero, la comprendo, pero no, no, mi trabajo era reconocer realmente lo que yo sentía. Y cuando empiezo a transitarlo, cuando empiezo a darme cuenta de lo que me estaba sucediendo, empecé a sentir un vacío terrible y un vacío que estaba muy asociado a la muerte, estaba asociado a esa falta de amor, a esa falta de reconocimiento, a ese dolor que me causaba, a ese miedo. Y todo el tiempo estuve rodeada de mis guías. Y mis guías, en una de las noches, que creo que fue una de las más complejas y parecía hasta la más larga, me guiaron hasta el útero de mi madre. Pude ver cuando estaba creciendo adentro del útero de mi madre y pude sentir las emociones que sentía mi madre y me pude ver adentro, ¿sí? de su vientre. Y ahí entendí muchísimas cosas. Entendí eh, por qué había venido a este mundo, en el momento en que había venido, qué era lo que sentía mi mamá, cómo estaba la relación de pareja de mi mamá. Y realmente sentí una liviandad impresionante cuando llegué a ese lugar. Pude entender y pude sentir muchísimo. Lloré muchísimo, me desgarré de dolor también. Y también en ese mismo trayecto saqué mucho enojo, saqué cosas que no había puesto en palabras, que me las había reprimido. Tanto fue así que se me llenó toda la garganta y toda la boca de llagas, porque subió tanto mi fuego, pero era tanto que toda mi boca se me ampolló y toda mi garganta. Creí que eso era la parte más difícil del proceso, pero no fue así. En las noches siguientes, cada vez que intentaba dormir, ustedes imagínense, ¿no? Mi sensación de que en cualquier momento yo sabía que el descanso no iba a aparecer. Y justamente fue así. En una noche contigua, eh, siento a mis guías, siento la presencia y en esta reparación que se empieza a hacer, me dicen que había una herida todavía que había que abordar y era la herida del abandono, de esto que yo había sentido. Se los voy a contar con más detalle en un próximo video, pero hoy quería hablarles sobre esto de verme en el útero de mi madre y mis guías me
todo el tiempo yo me sentía muy contenida y ellos lo que me expresaban era que en el inicio, ¿sí?, de la vida misma es donde quedan muchas impresiones realmente a nivel energético impregnadas en nuestro cuerpo y en nuestra mente, que nosotros venimos con esa información que de hecho no nos pertenece, ¿sí? Primitivamente no nos pertenece porque corresponde a mamá y a papá y a parte de ese clan, pero que obviamente esas impresiones bajan a nuestra mente, en nuestro cuerpo y obviamente bajan en nuestra frecuencia energética. Entonces, lo que ellos me mostraban, ¿sí?, que así como nosotros necesitamos nutrirnos, ¿sí?, para un desarrollo saludable de nuestro cuerpo, y hablo de nutrición y no de alimentación, hablo de saber elegir qué es lo que va en beneficio, ¿sí?, de tu salud, de tu organismo, de tu fuerza, de tu vitalidad, de tu claridad. Así como esa nutrición se hacía presente a través del alimento, me mostraban un gran desfasaje hoy en día en relación a los minerales, en relación a distintos consumos que había y cómo el camino se empezaba de alguna manera a ir hacia la parte más ancestral, que había conocimientos que nosotros tenemos que tener muy en claros y que tiene que ver con sentir esta sincronicidad de la naturaleza con tu cuerpo, del alimento natural con tu cuerpo, ¿sí? Y yo me voy a basar mucho en 3 órganos que ellos me mostraban que tenía que ver con el estómago, el intestino y el hígado. Y mi base, ¿sí?, iba a ser esa triada. Y esa triada iba a definir siempre en nuestra vida nuestros pensamientos y nuestras emociones. Pero más allá del alimento en sí, había una parte que tenía que ver muchísimo con la nutrición, pero es con una nutrición de gestación. Y era una estructura que tiene que ver con estas memorias que tenemos impresas que había que empezar a remover. Muchas veces nosotros tenemos juicios y muchas veces hay situaciones que no llegamos a comprender. Lo que me mostraban es que hay que ir ahí, al inicio de la vida. No sé si la palabra es regresión, porque no la siento así, pero sí diría hacer una revisión, empezar a indagar qué pasaba con mamá y papá en nuestro periodo de gestación. Me mostraban eso, me mostraban como que esa era la base emocional de nuestra nutrición y que estamos en un momento donde por el periodo de aproximadamente un poco más de un año, muchas estructuras en el ser humano iban a ser removidas de una manera muy visible, ¿sí? Muy visible. Entonces, de alguna manera necesitamos, ¿sí?, ser amables con esta reestructuración. Y la manera de que no nos impacte era esto, de volver la mirada de alguna manera hacia el interior. Me mostraba mucho una expansión a nivel del corazón. De hecho, vi una luz muy, muy, muy potente. Todo se desarrollaba a esta altura, lo que me hace mucho sentido, ¿sí? Porque estoy hablando de las emociones y estoy hablando también de tener esta conexión, ¿sí?, con determinada información que está impresa desde que nosotros estamos en el vientre de mamá. Bien, para poder comenzar a transitar este camino, ¿sí?, hacia el interior, se me mostraban básicamente como 2 conexiones. La primera
era la revisión de la relación con el alimento que cada uno tiene hoy en día. Y estoy hablando solamente del alimento físico, ¿sí? Con lo que nosotros ponemos en el plato. Esta revisión hablaba de la relación con la naturaleza, con la relación con el ser, con la relación en la estación donde estamos. Bien. Y por otro lado, me mostraban que como en el mismo carril, como si fueran dos vías que van en paralelo, tener la sincronicidad con la respiración, que no había complejidad, pero que había que empezar a tener cada vez más conciencia de la respiración. Bien, por hoy voy a dejar parte de mi canalización hasta acá. Seguramente haré 2 o 3 videos más porque tengo mucha información. He canalizado símbolos y hace unos días he estado canalizando el ejercicio que tenemos que hacer para activar esos símbolos y empezar a tener cada vez un grado más elevado, ¿sí? De conciencia, cada uno desde su lugar. Pero es imperioso que vamos a tener la sincronicidad con la naturaleza. De alguna manera, así como la tierra se va a empezar a purgar porque está cambiando totalmente su frecuencia y está cambiando mucho de su estructura y vamos a tener cambios muy importantes, de la misma manera todos los seres humanos las vamos a tener que acompañar. Les dejo un abrazo enorme y estoy muy feliz de poder conectarme nuevamente con ustedes. Gracias, muchas, muchas, muchas gracias por haber honrado este espacio con el respeto de ustedes. Les mando un beso enorme.